Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politécnica de Valencia ha permitido demostrar que el riego deficitario controlado permite ahorrar un 20% de agua en el cultivo de la navelina sin afectar la calidad de la producción. Hoy en este turno conocemos los detalles de este trabajo junto a su investigador responsable, Pablo González Altozano. Pablo, bienvenido a UPV Televisión. Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar por el principio. Pablo, explícanos qué es esto del riego deficitario controlado. Pues es una técnica de manejo del riego que consiste en reducir el aporte de agua en aquel momento en que la planta es menos sensible al déficit hídrico. El resto del año se riega normalmente, pero en ese periodo se reduce de forma importante la cantidad de agua que se aporta a la planta. De esta forma lo que se consigue es, dicho en palabras no técnicas, entrenar a la planta para que sea capaz de aprovechar mejor los recursos hídricos cuando dispone de ellos. Y de esa forma se consigue que con menos agua en el conjunto del año se consiga la misma producción que regando normalmente y con la misma calidad de la fruta. Esto se puede aplicar, se conoce desde hace bastantes años y se ha aplicado a muchos cultivos. En cítricos concretamente se hizo un ensayo en el que participé yo, fue mi tesis doctoral, en clementina de Nules, al final de la década de los 90, en el que comprobamos en qué periodos se podía restringir o reducir el agua a la planta concretamente a cítricos, y probamos distintos niveles de restricción. Entonces, comprobamos que la reducción del riego en cítricos después de lo que se llama caída de junio, del cuajado y la caída de junio, que coincide normalmente, pues como a final de junio se puede restringir el agua, lo que es los meses de verano, julio, agosto, principios de septiembre. Después se riega normalmente y antes, evidentemente, también. Y de esa forma se consigue no afectar a la producción ni a la calidad de la cosecha. ¿Y cómo ha sido el proceso de investigación? ¿Habéis comparado distintos modos de riego, ¿no? Explícanos cómo ha sido. Sí, bueno, ya partíamos de conocimientos en otras variedades de cítricos y lo que hicimos es, pues sabíamos que en el periodo de verano era el menos sensible a la falta de agua, pues aquí no disponíamos de la posibilidad de trocear la parcela en suficientes subparcelas para poder hacer ensayos en distintos momentos. Entonces lo que hicimos fue trocearla en 9 subunidades en la que aplicamos 3 tratamientos de riego, 1 control y 2 tratamientos deficitarios, para poder variar el nivel de déficit que aplicamos a la planta en el periodo en que sabíamos que era menos sensible, que es el verano. Entonces aplicamos distintos niveles de déficit para ver hasta qué punto podíamos restringir el agua que aportábamos a la planta en este periodo. Nosotros eso lo hacemos controlando en todo momento cómo está la planta. Para eso pues medimos unos parámetros, concretamente el de potencial hídrico en tallo, que nos dice es el parámetro que mejor está relacionado con el estrés hídrico que padece la planta. Es un dato objetivo, por decirlo así. Entonces eso nos permite saber o controlar, no pasarnos con el déficit, pero nos permite ahorrar mejor o ahorrar más. Pero en líneas generales es una técnica que podía aplicar cualquier gestor de riego, cualquier agricultor, sin más problemas o sin más conocimientos que en los meses de verano, después de lo que todos los agricultores saben que es la caída de junio, reducir el agua a la mitad de lo que sería la dosis convencional, la dosis que aplicarías convencionalmente. Decías que cualquier agricultor podría aplicar ese sistema. ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿Es una manera sencilla? Porque claro, en cada sitio las necesidades serán unas o serán otras. ¿Cómo lo podrían hacer? Lo que hemos comprobado es que lo que estoy diciendo, reduciendo la dosis a la mitad durante los meses de verano, no pasa absolutamente nada. Eso ya lo comprobamos. ¿En cualquier sitio? En cualquier sitio. Eso ya lo comprobamos en clementina, ahora lo hemos comprobado en navelina, y sé que hay otros estudios de cítricos también hechos en la Comunidad Valenciana que apuntan más o menos las mismas cifras. Entonces es simplemente eso. En verano se reduce la dosis a la mitad de lo que sería un riego convencional, normal, de ese mes. Y después en otoño hay que regar normalmente y en primavera, por supuesto, también.
Entonces no habría que hacer ningún tipo de estudio, ¿no? Sería simplemente reducir a la mitad y ya está. Se puede reducir a la mitad y no tener afección. Y no tener ningún problema. Si quieres ajustar mejor la dosis, entonces requieres pues un mayor control, que es lo que nosotros hacíamos controlando el estado hídrico de la planta o con algún otro tipo de medidas. ¿Y cómo reaccionan los árboles? O sea, en árboles que ya estaban acostumbrados a que en verano tuviesen un riego como el resto del año, ¿cuesta adaptarse? ¿Necesitan varias campañas o ya desde el primer momento el árbol se acostumbra? Precisamente creo que es un estudio muy interesante en el sentido de que ha sido a largo plazo. Entonces hemos visto que el efecto no es que el árbol aguante un año, aguante 2 años produciendo igual con menos agua, no. A lo largo de los 5 años ha pasado lo mismo durante los 5 años. Y lo que pasa es que cuando aplicas el déficit hídrico, el árbol desarrolla estrategias para defenderse frente a ese déficit hídrico. Mejora la extensión del sistema radicular, adopta mecanismos de disminuir la evapotranspiración y durante ese periodo, aunque es el periodo que coincide con el periodo de engrosamiento celular, el árbol sigue fotosintetizando, por lo tanto produciendo carbohidratos a la misma velocidad que lo hace cuando se está regando normalmente, y los acumula, tiene tendencia a acumularlos precisamente en los frutos, de tal forma que en los frutos aumenta la relación de carbohidratos frente al volumen que tienen. Es a costa de estos carbohidratos que acumulan durante este periodo o a costa de los que en los siguientes meses, en otoño, engrosa el fruto, se produce lo que se llama un crecimiento compensatorio, los frutos crecen a mayor velocidad que crecen los que se han regado normalmente y alcanzan el tamaño de los frutos que se han regado, los árboles que se han regado normalmente. La producción, ¿qué habéis observado? ¿Se mantiene o incluso se aumenta un poquito? ¿Qué efecto tiene? Curiosamente, en los tratamientos que hemos aplicado nosotros hemos conseguido, según los años, pero hay varios años en que hemos conseguido que en los árboles que se han regado deficitariamente han producido incluso un poco más que los del control. Pero eso no lo podemos justificar más que por cuestión de aleatoriedad. De hecho, estadísticamente no hemos encontrado diferencias. O sea, los números pueden parecer un poco mayores, pero hay que contrastarlos estadísticamente para asegurarnos que eso no se debe pues a factores aleatorios. Decías que también pues habéis visto el tamaño del fruto. ¿En el sabor también habéis entrado? ¿Habéis también determinado si cambia? El sabor es un parámetro que es más difícil de evaluar objetivamente. Entonces, pues los hemos probado y hemos visto pues que no encontrábamos diferencias entre unos y otros, pero tampoco podemos eso de forma objetiva atestiguarlo. Lo que sí que hemos hecho es medir los parámetros de calidad de la fruta, de zumo, corteza, pulpa, vitamina C, acidez, etcétera, y no hay diferencias. En ninguno de los años hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los frutos de los árboles regados normalmente y los frutos de los árboles con déficit controlado. El objetivo final ha sido ver hasta dónde se podía bajar, ¿no? O sea, cuál era el mínimo, con el mínimo de riego que se podía sacar adelante. La verdad es que este estudio tenía varias partes o varios objetivos. Uno de ellos era llegar a ver hasta qué nivel podíamos reducir el aporte de agua en los meses en que no es sensible el cultivo, pero también queríamos que la empresa que nos contrató el estudio pues aprendiera cómo se hace el manejo adecuadamente con este tipo de sistemas, porque uno de los servicios que ofrece la empresa es una empresa que gestiona se llama Tecvasa, gestiona comunidades de regantes y ofrece a sus usuarios, si quieren, que les haga directamente la gestión del riego. Entonces pretendía ofrecerles gestión del riego, por lo que entiendo que la empresa cobra, pero cobra por el servicio, pero reduce o cobra menos por la cantidad de agua aplicada, puesto que se aplica menos agua a las parcelas.
Eso por un lado, y por otro lado queríamos tratar de que esto se pudiera hacer controlando de la forma más precisa posible el estado hídrico de las plantas. Eso, como te he comentado antes, se hace en campo con un equipo que se llama cámara de presión. Es un equipo que pesa mucho, que cuesta mucho hacer las medidas porque tienes que ir a campo expresamente a hacerlas, cada medida cuesta su tiempo, etcétera. Entonces, evaluar el estado hídrico de la planta con este equipo pues cuesta bastante. Entonces, instalamos unas sondas de humedad en suelo, tipo FDR, que miden la humedad a 4 profundidades en el perfil del suelo, en un punto determinado del árbol, próximo al gotero, etcétera. Y hemos relacionado la medida de la evolución de la humedad en el suelo con estas sondas y con variables climáticas para poder determinar, o para poder extrapolar o poder saber el potencial hídrico en tallo de una forma automática. Y de esa forma podríamos desde el laboratorio, desde el despacho, saber cómo están las plantas y decidir, oye, podemos dejarlas todavía sin regar o las regamos un poquito más. Y de esa forma controlar mejor la cantidad de agua que les aportamos. Ahora, ¿en qué fase estáis? ¿Este es un proyecto que ya está finalizado o seguís investigando con nuevas especies o qué estáis haciendo? En principio está finalizado porque desgraciadamente con la crisis esta, pues las empresas tienen dificultad para financiar este tipo de estudios. Espero que en el futuro esto remonte y podamos continuar con esta empresa o con otras haciendo cosas similares, por supuesto. Ahora sí estamos haciendo, pero por nuestra cuenta y en otros campos. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en UPV Televisión. Muchas gracias a ti. A los espectadores también, como siempre, gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en el próximo programa.